CNC Camino Nuevo Concordia, Camino Nuevo Concordia, con su red social en Facebook. Camino Nuevo Concordia. Teléfono 345-405-2566. Ricardo Rojas, 914. Pastor Daniel Osuna, Concordia, República Argentina. CNC Camino Nuevo Concordia. Camino Nuevo Concordia. Estos ambientes hay que aprovecharlos. Estos ambientes, estas reuniones, estos encuentros, hay que aprovecharlos porque son muy ricos espiritualmente. Ustedes saben que siempre les digo que nosotros somos seres espirituales. ¿No es cierto? Somos seres espirituales que habitamos en un envase. Hay envases y envases, bueno, ese es otro tema. Pero somos gente espiritual, somos seres espirituales. Y como seres espirituales nosotros necesitamos este encuentro con Dios. Hay un clamor, la Biblia dice que hay un gemido que nosotros no podemos oír, o sea, nuestros sentidos físicos, biológicos, no pueden oír el gemido del Espíritu, eso dice la Biblia. Y ese gemido es el deseo de encontrarse con Dios, que nosotros tenemos de ser asistidos por Dios, de ser bendecidos, de sentir su presencia, de que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos llene. Es una necesidad que tenemos. Y bueno, después la gente, para buscar esa necesidad, lo que hace es ir a algún contexto religioso. O algunos se van a alguna secta, o se van al oscurantismo, o sea, buscan de alguna manera satisfacer esa necesidad de espíritu, de una espiritualidad. Nosotros venimos acá, por lo menos yo vengo acá, además de que porque tengo que venir, vengo porque necesito mucho este encuentro con Dios. No sé usted a qué viene, por qué viene, capaz que vino obligado, capaz que lo trajeron, quería venir, lo trajeron igual. Pero nosotros necesitamos aprovechar estos encuentros. Amén. Y cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos, sacarle todo el jugo, sacarle todo el provecho. Amén. Esa alabanza que escuchábamos recién es muy conmovedora. Hay canciones que te mueven mucho el espíritu, que te alimentan el espíritu, que te alimentan y que te mueven. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Si Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, entonces el pueblo tiene que ser un pueblo adorador. Amén. Un pueblo desatado, que no tenga problemas en levantar una mano, que no tenga problemas en decir gloria a Dios, digamos una exclamación natural. Hay que sentirse libres. Amén. Hay que sentirse libres. Estamos en Cristo y por lo tanto en Cristo somos gente libre. Entonces nos reunimos acá porque hay una necesidad de nuestro ser interior, el espíritu nuestro, que necesita un encuentro con Dios, su creador. ¿Quién te creó a vos? Vos venís del mono. No es una afirmación, es una pregunta. ¿Cuántos vienen del mono? Bisabuelo, tatarabuelo. O sea, nosotros somos gente que creemos que Dios nos hizo. Somos creación de Dios. ¿O no? Usted me puede mirar como de costado y decir, bueno, pero a alguno le falló la creación. Bueno, está bien, eso lo podemos charlar en otro momento. Ahora vamos a ponernos, vamos a obviar algunas cosas. Mire, yo quiero hablar con ustedes de algo que es interesante cuando uno recibe a Cristo. Si quiere, busquen Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Hay un pasaje muy lindo para leer, para poder llenarnos de esa palabra. Bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17
en adelante. Vamos a leer desde el 16 mejor. Yo tengo la versión común, la Reina Valera. No tuve tiempo para preparar el texto en otra versión, pero vamos a leer lo que dice. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, ese es un punto y aparte, ¿no? De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ahora aclara, y dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, estoy en el versículo 17, nueva criatura es. Otra traducción dice nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, quien nos reconcilió, esa palabra es maravillosa, consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo nos habla a nosotros de qué es lo que ha ocurrido con él y qué es lo que le pasa a aquel que recibe a Cristo. Es decir, esa palabra carne, espíritu, usted sabe que es una palabra que suena un poco religiosa, pero eso de carne tiene que ver con una naturaleza normal y corriente, sin que Dios esté en el medio, ¿no? Entonces, dice, algunos conocieron a Cristo físicamente, caminaron con Jesús, los discípulos, por ejemplo. Y él dice, yo no conocía a Cristo físicamente, personalmente, ¿no? Pero él tuvo un encuentro con Cristo, y él dice, de tal manera hasta ponele vos, si yo lo hubiese visto personalmente, yo ahora no conozco más a Cristo de esa manera, porque es verdad, hay un Cristo histórico, el que caminó sobre las calles de Jerusalén, en Israel y todos esos lugares, ese es el histórico, el humano. Pero el apóstol Pablo dice, aunque si yo lo hubiese conocido así, hoy ya no lo conozco así. Porque ahora lo conozco no carnalmente, humanamente, naturalmente, sino que ahora lo conozco de otra manera. Y él dice, de tal manera que el que conoce a Cristo ahora es una nueva creación, una nueva criatura. Así que usted es una nueva criatura. Es un bebé. Ponele. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Somos una criatura, pero nueva, en el Señor. Eso es lo que no entendía Nicodemo cuando dijo, ¿cómo voy a hacer yo para meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? El apóstol está hablando claramente y dice, ¿cuál es el proceso que vive el hombre cuando se encuentra con Dios a través de Cristo? Recibe a Cristo en su vida, no una religión, a Cristo en su vida, y entonces lo que produce ese encuentro, eso de haber reconocido a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestra necesidad urgente de que nos bendiga, que nos sane, que perdone nuestros pecados, que cambie nuestra vida, esa conversión, dicho en términos nuestros, lo que provoca es un cambio de naturaleza. Somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Eso es lo que espiritualmente pasa, aunque nosotros físicamente no lo veamos. Es maravilloso, es extraordinario. El encuentro nuestro con Cristo produce una transformación en el mundo de lo espiritual. Usted no se da cuenta. La gente cree que la conversión es haber ido a una religión y ahora estar en otra. Eso no es conversión. En el mundo de lo espiritual no se llama conversión a eso. Lo que el diablo y Dios saben, que cuando alguien recibe a Cristo en su vida, entra en un proceso maravilloso de una transformación espiritual.
espiritual. O sea, las cosas viejas, dice Pablo, pasaron y ahora son todas hechas nuevas. ¿Qué quiere decir que las cosas viejas pasaron? Y que ahora empieza una historia nueva. Un punto y un inicio de una etapa nueva. Es interesante eso. Entonces yo quiero hablar con ustedes de qué es lo que pasó con usted el día que usted recibió a Cristo en su vida. El día que usted aceptó a Jesús en su vida. ¿Qué es lo que pasó a partir de ahí en adelante? Es muy simple, pero es algo extraordinario. Dios lo trae a usted de una naturaleza de pecado en el que Dios no estaba a una naturaleza en la que Dios está. ¿Qué tal esa? Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo perciba con los 5 sentidos, esto es una cuestión de fe. ¿Cuánto dicen amén? Es una cuestión de fe. ¿Qué pasó entonces el día que creímos en Cristo? Lo que pasó fue que no cambiamos de religión, cambiamos de cultura, cambiamos de reino, cambiamos de nación, cambiamos de naturaleza. Y ahora somos una nueva creación, pero conforme a Dios, conforme a Cristo. Aunque todavía no se manifestó lo que el Señor hizo y va a hacer con nosotros, usted tiene que creerlo porque esto es por fe. Usted todavía no es aquello que Dios quiere que usted sea. Es un buen mensaje para el que está al lado tuyo. Amén. Tené paciencia, todavía Dios está trabajando conmigo. Eso es lo que a veces usamos como excusa, pero hay gente que hace 50 años Dios está trabajando y no hay ningún cambio. Ese es otro tema, ¿no? Pero la conversión es eso. Es Dios sacándonos de un clima, de un microambiente y metiéndonos en una naturaleza distinta. Usted tiene que aprender esto porque esto es lo que usted vivió, aunque no se dio cuenta. Aunque no se dio cuenta, esto es lo que le pasó a usted. A ver cómo lo digo. Salimos de una naturaleza y entramos en otra. En otro tiempo, dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje? Pedro dice, en otro tiempo, habla de 2 tiempos. Hay un tiempo en el que nosotros, por no estar en Cristo, éramos considerados por Dios sus enemigos. Éramos considerados por Dios un pueblo alejado, lejano. Estábamos separados de Dios. En Cristo nos reconciliamos con Dios. Por eso Pedro dice, en otro tiempo ustedes no eran pueblo de Dios. En otro tiempo ustedes no eran la nación de Dios. En otro tiempo, ustedes no tenían nada que ver con el mundo de Dios, con el ambiente de Dios, con los planes de Dios, con la agenda de Dios, con los diseños de Dios que Dios tenía pensados con ustedes en otro tiempo. Pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora sois un real sacerdocio. Ahora son la nación santa de Dios. Ahora, ustedes que en otro tiempo, pero que ahora, en este tiempo, por creer en Cristo, han recibido una nueva creación, una nueva criatura. ¿Sabe por qué tengo que explicarle esto? Porque estamos tan mal en la vida viviendo, los problemas, las situaciones económicas, las crisis, los desánimos, la desesperación, que nos hace olvidar esto que Dios hizo en nosotros, que no lo va a hacer, ya lo hizo. Usted en Cristo ya es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted tiene que sentir esto como una gran bendición para su vida. Yo sé que usted está esperando un mensaje en el que se le diga, vayan a comprar porque bajaron todos los precios, por ejemplo, ¿no? Pero este mensaje es para gente espiritual que tiene la capacidad de interpretar lo que Dios está diciendo. Hermanos, en el mundo tendremos problemas, pero usted no puede olvidarse de que lo que Dios hace en usted es poderoso y es maravilloso, aunque usted no se dé cuenta.
Amén. Me miran raro, ¿eh? Me miran como gente de la naturaleza de acá, no la otra. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pedro? En otro tiempo, ustedes eran otra cosa. En este tiempo, ustedes son un real pueblo de Dios. Ustedes son hijos de Dios ahora. Son hijas de Dios ahora. Son siervos, son sacerdotes. ¿A cuánto le interesa esto? Bueno, muchas gracias. Ahora les doy un abrazo de agradecimiento. Miren, cuando usted lee el libro de Génesis en el capítulo 1, ¿cuántos de los que están acá alguna vez leyeron Génesis 1? Génesis 1, ¿ha leído? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo número 1 del libro de Génesis? Dígalo. La creación, exactamente. ¿Y cuál es el detalle de todo eso? La Biblia dice que vio Dios que estaba todo vacío, todo desordenado, vacío como nuestras heladeras y desordenado como nuestra vida. Y dijo, vamos a ponernos a laburar porque esto no puede ser. El mundo estaba así, la creación estaba así, estaba vacío y desordenado, ¿no? Entonces, dice que empezaron a ocurrir cosas. Dios empezó a crear las cosas, puso las cosas en su lugar, puso la Tierra en una órbita, puso aquí la Tierra en su lugar, puso los cielos en su lugar, puso cada una de las cosas en su territorio, puso los peces. ¿En dónde los puso a los peces? A volar en el aire, ¿no? Los puso, dice la Biblia, que creó todos los seres que habitan o que están en el mar. O sea, ¿dónde puso los peces? En un ambiente. Los puso en un lugar específico. Y ellos viven en ese lugar. Excepto que usted, pecador, va y los saca y se los come. Pero eso es otro cantar. Me mira, sí. No me pongan de cómplice porque ustedes van y no invitan, No voy a mirar a quién. Bueno, entonces Dios cuando crea, pone las cosas en su lugar y todo lo que crea lo pone en un hábitat, en un ambiente, en un ecosistema. ¿Entiende? Cuando Dios nos puso a nosotros, nos puso a habitar en un lugar como este, en el que necesitamos aire, necesitamos oxígeno. Si usted de repente tiene la posibilidad de agarrar su auto, su moto, o su bici, o el monopatín, lo que sea, y salirse de la atmósfera esta, usted puede vivir. Puede respirar como acá. ¿Por qué? Porque Dios estableció los sistemas de vida en lo que cada uno, de acuerdo a su naturaleza, va a vivir en ese ámbito en el que Dios los puso. Entonces, el pez necesita un lugar para poder vivir. ¿O no? Si yo lo saco al pez de su lugar, entonces lo que voy a tener es un pescado. ¿O no? ¿Sí o no? Las plantas para vivir necesitan un ámbito, un ambiente, un lugar. El hombre también fue creado de acuerdo a un diseño en el que si se nos saca de ahí, nosotros no podemos existir. ¿Qué pasó con el huerto del Edén? En el huerto del Edén es el ámbito en el que Dios habitaba y el hombre fue diseñado para vivir en ese ámbito. Es así como el pez en el agua. ¿Están entendiendo o no? Nosotros no podemos vivir sin el aire de Dios, sin la atmósfera de Dios, sin el clima de Dios. Ese es nuestro lugar. Fuimos creados para habitar en la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos salimos de la presencia de Dios, hay una sola razón por la que ha pasado eso. ¿Y cuál fue? El pecado. El pecado fue aquello que nos hizo a nosotros salir del lugar en el que estábamos seguros. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No vamos a hablar de culpas.
Vamos a seguir. ¿Qué pasó allí? Dios había establecido la vida de Adán y Eva en un ambiente. ¿Qué dijimos que pasa si saco al pez de su lugar, de su ámbito, de su creación? Aquel lugar en el que Dios lo estableció. Si lo saco, se muere. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Adán le dijo, si vos comés de este árbol, te vas a morir. Eso fue lo que le dijo. ¿Por qué? Porque ellos incumplieron la orden y en el huerto, ¿murieron o no murieron en el huerto? Según lo que dice la Biblia. En el huerto, Adán y Eva, ¿murió o no murió? ¿Los sacaron muertos del huerto o salieron vivos? Salieron vivos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Es lo siguiente. La única manera de habitar en el lugar correcto en el que Dios nos instaló es que nosotros seamos obedientes al Creador. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, cuando Adán y Eva desobedeció, dejó de ser apto para habitar en el lugar en el que Dios lo estableció. Entonces Dios los saca del huerto y ahí es lo que pasa, ahí pasa lo que el Señor le dijo que iba a pasar. El día que coman de ese árbol, ustedes morirán. Ellos no mueren físicamente, mueren porque como el pez cuando lo sacás del agua deja de vivir, así ocurrió con el ser humano. Fue sacado del ámbito de la presencia de Dios, por lo tanto, aunque vivimos físicamente, hemos muerto para Dios. Nosotros no podemos vivir afuera del huerto. No fuimos creados para vivir afuera del huerto. Por eso para Dios ya dejamos de ser su pueblo. ¿Por culpa de qué? Del pecado. ¿De qué pecado? Del adulterio, de la fornicación, del robo, No, del pecado de la desobediencia. De la desobediencia. Hay algo que Dios nos puso a nosotros y es la decisión personal de obedecer a Dios o no, que se llama libre albedrío. Yo decido. Dios nunca decide por mí. Dios me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Siempre fue así. En la antigüedad, Dios se le aparecía a los profetas y les decía, decile a mi pueblo que si hacen esto, yo los voy a bendecir. Ahora, si hacen lo contrario, si van detrás de dioses ajenos, si se ponen a hacer cosas que otros pueblos hacen, que inventan a otros dioses, entonces deciles que les va a ir mal. Pero la decisión es de ustedes. Encima les dice, elijan el bien, Pero la decisión siempre es nuestra. Dios respeta nuestra decisión. Eso es maravilloso. Dios respeta nuestra decisión. Entonces, cuando Adán decidió voluntariamente desobedecer, la idea fue, Señor, te agradezco por lo que hiciste, pero ¿sabes una cosa? No me interesa vivir en esta naturaleza, en este ambiente, en este microclima, en este ecosistema tuyo. Yo me voy. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le cumplió el deseo. Dios le cumplió el deseo. Y de ahí en adelante, Dios se desentendió de la responsabilidad que tenía sobre Adán y Eva. Escúcheme, ¿cómo es que pasó esto? Porque a partir de que pecaron, Dios les dijo, por tanto ahora el hombre va a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y la mujer va a tener que tener sus hijos por dolor de parto. Esas son las enseñanzas en cuanto a que las desobediencias, el hecho de vivir fuera del ámbito de Dios, nos hace ser responsables de nosotros mismos y Dios no se hace más responsable ya. En el huerto, Adán no tenía que trabajar, por eso el castigo fue, ahora vas a tener que vivir por tu propio medio. ¿Comprende? No soy más responsable. Yo no tengo más responsabilidad con vos. Ahora, escúcheme una cosa. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando Dios dijo, ¿por qué se afanan ustedes por el día de mañana?
qué van a comer, qué van a vestir. Miren los pájaros, dice. Miren las aves de los cielos. Ellas no trabajan, ellas no tienen plan social, ellas no tienen ninguna jubilación. Pero dice, yo las alimento. Dice así o no. ¿Por qué hace eso Dios? Porque las aves obedecen y viven en el ámbito y en el lugar en el que fueron creados. Ellas no deciden vivir abajo del agua. Son obedientes. Entonces, como consecuencia, Dios cumple su palabra y los alimenta, las guarda, las protege. Qué tremendo, ¿no? Miren las aves de los cielos. Y de encima después dice, miren cómo ni siquiera Salomón se viste con tanta hermosura y el Señor se encarga del sustento. Comida y abrigo es lo más básico de la persona. Entonces, cuando la enseñanza es, mientras nosotros obedecemos y hacemos en nuestra vida lo que Dios nos pide, el que se hace cargo de nuestra vida es Dios. Mientras nosotros decidamos hacer nuestra vida, Dios respeta nuestra decisión y dice, muchachos, excelente, ustedes deciden, ahora, a mí no me vengan a pedir cosas, A mí después no empiecen a orar, Después no empiecen a declarar, Yo declaro los cielos abiertos. Y no, porque vos ya decidiste salirte de mi cobertura, de tu cobertura. Te fuiste del huerto, hacé la tuya. Esto es justicia. Isaías en el capítulo 59 dice, porque no se acortó la mano del Señor para salvar, Y después dice, y el oído del Señor no se agravó para no oír las oraciones de ustedes. Pero es por culpa de sus pecados que ustedes no ven el poder de Dios. Es por culpa de la desobediencia de ustedes que ustedes no son escuchados por Dios. O sea, Dios está, Dios existe, Dios está dispuesto, Él tiene poder, Él puede oírte, pero no lo hace, no porque Dios no quiere, es porque te saliste del huerto. Es porque dejaste de ser obediente a Dios. Entonces la clave, si queremos ver a Dios en nuestra vida, es, dígalo, obedecer. La obediencia activa el poder de Dios. La obediencia te abre las oficinas de Dios. La obediencia te pone en el ámbito correcto para que veas la gloria de Dios. La obediencia te vuelve al huerto espiritual en el que Dios habita y vos recibís la bendición y disfrutás de su presencia. Maravilloso esto. Me invito a ponerse de pie. ¿Cuántos quieren eso en su vida? La obediencia. Hoy físicamente no tenemos un huerto. Pero sí tenemos mandatos de Dios que si los cumplimos, entonces Dios va a oírnos y va a mover su mano en favor de nuestra vida. Amén. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted entonces? Lo que necesita es conocer qué es lo que Dios nos pide para obedecerlo. Acuérdese, nosotros ahora en Cristo somos una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Es decir, podemos volver al huerto espiritual de Dios y ser atendidos y ministrados y consolados y bendecidos por Dios. Por eso el apóstol dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Usted no viene a una iglesia porque es evangélico, usted viene a una iglesia porque usted necesita la respiración de Dios. Usted necesita el ámbito, el clima. Usted necesita disfrutar de el ecosistema en el que Dios está.
Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Usted, si cree en Cristo, es una nueva criatura. Hay una reconciliación, dice la palabra. Nos hemos reconciliado con Dios. No se puede vivir afuera de la presencia del Señor. Hay un meme que un astronauta, con todo el traje de astronauta en el espacio, dice: estoy acá y no veo a Dios. Y alguien le dice: sácate el traje y vas a ver a Dios. ¿Entendió? Fuimos hechos para un ámbito. No podemos vivir afuera de ese ámbito. Si queremos vivir afuera de Dios, nos tendremos que hacer cargo de todo lo que nos pasa en la vida. La pobreza, la miseria, la enfermedad, una vida miserable, la angustia, la depresión, eso de no encontrar el rumbo a la vida, no encontrarle sentido. Y Dios no me habla, y no te va a hablar Dios. ¿Y Dios no bendice acaso? Sí, Dios bendice, pero es que vos no estás en el ambiente de Dios. Te fuiste de donde Dios está. ¿Y cómo hago? Dice la palabra que tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que volver a Dios, volver al ambiente, volver al huerto. ¿Cuánto dicen amén? Hoy podríamos decir que Cristo es el huerto del Señor. Podríamos decir que si necesitamos de Dios, nos metemos en Cristo y es como que Adán esté en aquel momento metido en el huerto. Todo lo que usted necesita está en Cristo. Todo lo que yo necesito está en el Señor. Entonces, si nosotros nos mantenemos en ese ámbito, la gloria de Dios siempre va a estar presente y acompañándonos. Y Señor Jesús dijo lo siguiente: separados de mí, no pueden vivir, nada pueden hacer. Así como el pez, separado de su ámbito, se muere. Nosotros, separados de Dios, no podemos vivir. No se trata de religión. Se trata de entender esto, que es algo espiritual. Yo necesito meterme en la vida de Dios, en el mundo de Dios, en la propuesta de Dios, en la palabra de Dios. Necesito conocerlo. Buscarlo. Entonces Dios va a mostrar su mano poderosa y cada vez que ores, Dios te va a escuchar. Amén. Oramos. Amado Dios, en esta noche queremos darte gracias por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que nos reconcilió contigo, Señor. Y te damos gracias porque nos diste fe, porque la fe también es un regalo tuyo, Señor. La fe nos has regalado para que nosotros podamos reconocer en Cristo ese nuevo huerto que nos ha tocado en esta generación. Señor, y ahora en Cristo estamos empezando a vivir una vida nueva, con aflicciones, con problemas, con desánimos, con crisis, pero estamos en Cristo. Y Cristo es nuestra fuerza. Somos más que vencedores aún en medio de la adversidad, porque ahora Cristo está en nosotros. Nosotros habitamos su ambiente, habitamos su clima, habitamos su naturaleza. Ahora, Dios mío, el que gobierna nuestra vida es Él, el que nos cuida es Él. Nuestro esfuerzo no vale, Señor, si tú no estás con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras rebeldías. Queremos pedirte perdón por nuestras desobediencias. Queremos volvernos a ti, Señor, porque solamente en ti podemos tener vida y vida en abundancia. Queremos volver a tu palabra. Queremos volver, oh Dios mío, a encontrarnos contigo. Lo necesitamos mucho. Lo necesitamos, este mundo necesita volverse a ti, Señor. Nuestras familias
Necesitan encontrarse contigo, Señor. Necesitan ver tu mano poderosa obrando en su vida. Necesitan ser oídas sus oraciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dale gracias a Dios ahí donde estás. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Decirle, Señor, gracias por haberme cambiado de naturaleza. Decirle gracias, Señor, por haberme metido en tu huerto. Decirle gracias, Señor, porque yo entiendo que ahora comienza una nueva vida en mí. Dale gracias a Dios por eso. Dale gloria a Dios. Dale alabanza. Padre, que esta gente entienda lo que el Espíritu les está hablando. Que esta gente pueda interpretar lo que la palabra les está diciendo. Que los que están del otro lado, los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de la distancia, puedan conmoverse, puedan recibir esta palabra del Espíritu, oh Dios, y que puedan entender cuán maravillosa es la obra de tu Espíritu Santo, cuán maravillosa es la obra de la conversión, de que nos sacaste de muerte y nos pusiste en vida, que nos sacaste de la naturaleza de pecado y ahora nos metiste en la naturaleza de Cristo, para que vivamos con Él, por Él y para Él, hasta que tú vengas y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso. Concordia tiene un lugar exclusivo para vos. CNC, Camino Nuevo Concordia. Somos una comunidad de fe que te espera con los brazos abiertos. Todos los sábados, 20 horas, en Ricardo Rojas, 914. CNC, Camino Nuevo Concordia, la iglesia de la ciudad. La iglesia de la ciudad.